En 2010, la mina de oro y cobre San José, en la región de Atacama, a 860 kilómetros al norte de Santiago de Chile, ya se había cobrado la vida de 2 mineros. Aún así, siguió operando y su atractivo sueldo atraía a más trabajadores. El 5 de agosto se produjo un derrumbe y 33 mineros quedaron atrapados a 700 metros de profundidad. Debido a la cobertura de los medios, se descubrió que su situación laboral era similar a las del siglo XIX. Para su rescate, el gobierno de Chile recibió asesoría de la NASA y fueron sacados 70 días después del accidente en 78 trayectos de una cápsula de metal. Así, ante la mayor audiencia de la historia, se hizo realidad lo que parecía imposible. En 1969, los Beatles, la banda más popular e influyente de la historia de la música, dejaron atrás los conflictos de su proyecto anterior, Let It Be, y regresaron al estudio Abbey Road en Londres a grabar su último disco. Antes de la grabación, John y su familia estrellaron su auto. Estuvo una semana en el hospital y recién 20 días después del accidente pudo grabar la canción que abre el lado A. El disco consta de 17 canciones y el lado B contiene una mezcla de 8 composiciones cortas unidas entre sí en una original suite de 16 minutos. Abbey Road fue número 1 en Inglaterra y Estados Unidos. Es considerado por muchos como el mejor disco de la banda y tiene la canción más reproducida de los Beatles en Spotify. Los primeros humanos hacían actividad física por supervivencia. Corrían para cazar o escapar de los depredadores. En Grecia eran muy populares las carreras de 2 vueltas al estadio cargando casco y escudo. Después de siglos de vincular el cuidado del cuerpo con el pecado, en la era de la Ilustración reapareció el interés por el ejercicio, con la llegada de los Juegos Olímpicos modernos en 1896. La revolución industrial trajo las primeras máquinas de ejercicios. Y con el nuevo milenio explotó el boom del cuidado corporal. La actividad física se empezó a asociar directamente con el bienestar del cuerpo, de la mente y con la prevención de enfermedades. Hoy, las 6 maratones más importantes del mundo deben limitar la participación a un máximo de 50.000 personas por carrera. Alfred Nobel patentó 355 inventos. Nacido en Suecia en 1863, abrió una constructora donde experimentaba con nitroglicerina. Después de una explosión en la que mueren 5 personas, incluyendo su hermano menor, decide buscar un material más seguro. Así, inventó la dinamita, patentándola con el número 78317. Fue un gran avance para la minería y la construcción moderna. Su descubrimiento permitió, por ejemplo, construir el Canal de Panamá usando 30 millones de kilos de explosivo. Nobel sufrió una gran depresión al descubrir que era usada para fines bélicos. Por eso, al morir indicó que con el 94% de sus bienes se creara una fundación que reconociera anualmente a quienes hayan generado un gran beneficio para la humanidad. El primer navegante europeo que tuvo contacto con el río Amazonas fue el español Vicente Yáñez Pinzón en el año 1500. Luego llegó el portugués Pedro Álvares Cabral, pero ninguno de los dos colonizó ni fundó población alguna sobre el gran río. Años después, llegarían a los conquistadores europeos noticias de una selva repleta de oro y canela detrás de los Andes. La primera expedición en busca del dorado partió de Quito en 1541 al mando de Gonzalo Pizarro. Pero fue Francisco de Orellana el que descubrió el Amazonas y lo surcó hasta el Atlántico en 1542. Hoy, esta selva se extiende por 8 países y la Guayana Francesa. Alberga a más de 350 grupos indígenas y a la 1/4 parte de especies animales y vegetales del mundo.
Las primeras celebraciones de Año Nuevo se dieron hace 4000 años en la antigua Babilonia. Esa fecha era un rito de renovación agrícola por la llegada de las cosechas y ocurría durante el equinoccio de primavera. Hasta que el Papa Gregorio XIII emitió una bula papal para que se celebre el 1 de enero. Desde ahí se relaciona con ritos para atraer la prosperidad. Por ejemplo, en Estonia, la tradición es comer de 7 a 12 veces ese día y así asegurar una mesa abundante todo el año. Para muchos, la fiesta más importante para recibir el nuevo año está en las playas de Copacabana, en Brasil. Y en el brindis, el mundo bebe 360 millones de copas de champán. El 16 de julio de 1969, la misión Apolo 11 despegó de Cabo Cañaveral con destino, la Luna. El cohete Saturno V, con sus 111 metros de longitud y 5.600.000 piezas, fue el encargado de vencer la gravedad y llevar a los 3 astronautas en su viaje de 400.000 kilómetros. A pesar de que todo fue milimétricamente calculado, la probabilidad de éxito era del 50%. En su etapa inicial, el cohete alcanzó la velocidad de 9.000 km por hora. 3 días después, sus tripulantes ingresaron a la órbita lunar, el 20 de julio de 1969. Ante una audiencia de más de 600 millones de personas, el hombre pisó la Luna. El 16 de octubre de 1968, en los Juegos Olímpicos de México, los atletas estadounidenses Tommie Smith y John Carlos se sumaron a las protestas de los afroamericanos en su país. Corrieron la final de los 200 metros planos, ganaron medallas de oro y bronce y Smith estableció un nuevo récord mundial. Cuando fueron a la premiación, lo hicieron descalzos, solidarizándose con los trabajadores negros que tenían prohibido usar zapatos en el campo. Al escuchar su himno, levantaron el puño con un guante y agacharon la cabeza. Era el saludo del Black Power. Fueron expulsados por el Comité Olímpico y, aunque nunca fueron perdonados, recibieron varios reconocimientos por su aporte a los derechos humanos. La primera consola de videojuegos apareció en 1972. Luego llegó el éxito de Atari, que vendió 30 millones de unidades. La gran demanda saturó el mercado con consolas y juegos de muy baja calidad, provocando en 1983 una crisis que casi las hace desaparecer. La solución nació a 8.500 kilómetros de distancia en Japón, cuando una empresa unifica todas las tecnologías disponibles en una sola plataforma llamada Nintendo. Hoy, la industria de las consolas genera ingresos de 36.000 millones de dólares al año. Y en Latinoamérica, el 51% de hogares tiene una. ¿Sabías que hay torneos para jugadores profesionales? Ellos deben entrenar 8 horas al día y pueden ganar hasta 4.6 millones de dólares al año. Pero si te consideras muy adulto para competir, entérate que la edad promedio de un jugador en casa es de 36 años. Según evidencias encontradas en Israel, antes que el pan, los hombres aprendieron a hacer cerveza. Sus ingredientes básicos son 4, y a partir de ahí y a través de los siglos, las cervezas se categorizan en 2 grandes familias, que solo se diferencian por la temperatura en la que se fermentan. Bélgica es el país con más marcas de cerveza. Los monjes de los monasterios alemanes del siglo XI ya las fabricaban para sostener sus gastos y beberla en sus ayunos. El país con más consumo es República Checa y a nivel latinoamericano está Panamá, con 75 litros per cápita. Esta bebida también es un motor de la economía mundial. Solo en México genera más de 55,000 empleos directos y otros 2.5 millones de empleos indirectos.
La conquista del espacio se inicia con una carrera entre las dos superpotencias del siglo XX, Estados Unidos y la Unión Soviética. Entre ambas, hicieron más de 6.000 lanzamientos. En 1957, la Unión Soviética lanzó el primer satélite artificial que envió señales a la Tierra por 21 días. Los rusos también llevaron el primer hombre y la primera mujer al espacio. Pero fue Estados Unidos la potencia que logró alunizar y traer a la Tierra a salvo a los 3 tripulantes de la misión Apolo 11. Y gracias a la carrera espacial, actualmente utilizamos inventos creados para vivir fuera de la Tierra, como por ejemplo los detectores de humo, las aspiradoras inalámbricas y los paquetes de fruta deshidratada. En la tarde del 5 de noviembre de 2015, en Mariana, estado de Minas Gerais, se produjo el más grande desastre ambiental de Brasil, causado por la ruptura de la Barragem de Fundão, donde se almacenaban los residuos de mineral de hierro explorados por la empresa Samarco. Aún no queda claro cómo es que la presa se rompió, pero liberó cerca de 43.7 millones de metros cúbicos de relave. Todo ocurrió muy rápido y ni siquiera sonó la sirena de alerta. El lodo viajó a una velocidad de 5 kilómetros por hora, dejando destrucción y muerte en todas partes y recorriendo el río 12 hasta desembocar en el mar. El saldo fue de 19 muertos, 1.265 personas sin hogar, el suministro de agua se vio comprometido y todo un ecosistema alterado para siempre. En casi todo el mundo se conmemora el Día del Trabajador el 1 de mayo. La fecha es en honor a los obreros muertos en la huelga de Chicago en 1886. Los obreros eran obligados a trabajar de 12 a 16 horas. El lema de los huelguistas era 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir, 8 horas para el hogar. El último día de huelga, la convocatoria fue de 20.000 obreros. Luego de una explosión que mató a un policía, se detuvo a 8 líderes sindicales. 3 fueron a prisión y 5 fueron ahorcados. Hay 4 países que conmemoran el Día del Trabajo en otra fecha. A partir de esta gesta, se crean los beneficios laborales. Y se afirma que reducir las jornadas a 30 horas semanales hace trabajadores más eficientes. El desembarco de Normandía, o Día D, significó el inicio del fin de la Segunda Guerra Mundial. Una operación en la que fuerzas de 3 países de los aliados ingresaron a Europa con un ejército de 156.000 soldados. El ataque fue el 6 de junio de 1944, día en que llegaron a bordo de 7.000 barcos a 5 playas del norte de Francia. Había 30 aviones aliados por cada avión alemán. La operación se hizo bajo tanto secreto que de las 55 divisiones nazis organizadas para la defensa, solo 8 pudieron llegar a tiempo. A la medianoche, habían caído sobre las playas más de 10.000 toneladas de explosivos y se sumaron 20.000 bajas por ambos bandos. 11 meses después, se acabaría la guerra en Europa. El comercio electrónico transformó la forma de comprar y vender. En 1984, la abuela Jane Snowball, de 72 años, hizo el primer pedido en línea a un supermercado a través de su televisor conectado a una computadora. La explosión llegó con Internet. eBay vendió su primer producto en 1995, un puntero láser que, justamente por estar roto, costó $14.83. El comercio electrónico creció tanto que cuando el servidor de Amazon dejó de funcionar por 49 minutos, la compañía perdió ventas por $5 millones. Ahora se vive el boom de la criptomoneda. Su valor varía entre los $100 y $8.000, pero su uso está prohibido en más de 10 países.
En el siglo XVI, los españoles enviaron desde Cuba 3 expediciones a explorar las costas de México. En la tercera expedición, en 1518, llegó Hernán Cortés al mando de 11 embarcaciones, 508 soldados y 16 caballos. Tuvo el apoyo de 10 tribus aliadas y un ejército de 80,000 indígenas. Así fue a la conquista del Imperio Azteca y sus 22 millones de habitantes. Muerto Moctezuma, Cortés y su ejército huyeron de Tenochtitlán. La recapturaron después de 75 días de batalla, en la que dieron su vida a más de 240,000 indígenas. La conquista de México demoró 29 meses. En la actualidad, el 90% de incendios forestales son provocados por el ser humano. El más grande de Estados Unidos fue el de Peshtigo en 1871, donde el fuego arrasó 1.200.000 hectáreas y mató a unas 2.000 personas. La tala excesiva y las altas temperaturas fueron la causa del incendio del Dragón Negro, que destruyó los bosques en China y la Unión Soviética. Pero el más destructivo fue el de Indonesia de 1997, que no solo acabó con 8 millones de hectáreas, sino que intoxicó el aire en 3 países. En la Amazonia, el pulmón del mundo, el fuego produjo 500 toneladas de dióxido de carbono. La lucha social por los derechos civiles de los homosexuales es conocida como Movimiento LGTB. Sus siglas corresponden a 4 identidades sexuales que agrupó al inicio. Hasta mediados del siglo XX, en la mayoría de los países, la homosexualidad era considerada delito. Y el objetivo de este movimiento era despenalizarla. Una madrugada de 1969, la policía de Nueva York hizo una agresiva redada en el bar gay de Stonewall Inn. Arrestaron 13 personas y hasta hubo intentos de incendiarlo. 12 meses después, la comunidad protestó en las calles en lo que se considera la primera marcha del orgullo gay. Y aunque en 1990 la OMS eliminó la homosexualidad de la lista de trastornos mentales, aún se considera ilegal en más de 70 países. La llegada del hombre a la Luna está marcada por más de 25 misiones fallidas, lideradas por Estados Unidos y la Unión Soviética. 10 años antes del alunizaje, en 1959, la misión Luna 1 de la ex Unión Soviética sobrevoló el satélite, pero falló en su intento de impactarlo. La tragedia llegó en 1967, cuando la cápsula del Apolo 1 se incendió con sus 3 astronautas dentro. El 13 de abril de 1970, Jim Lovell, comandante del Apolo 13, comunicó que había un problema a 260,000 kilómetros de la Tierra, por lo que no podían usar un motor. Luego de 6 días en el espacio, regresaron a salvo. El último fracaso fue el de la nave no tripulada israelí Bereshit, que luego de 10 años de trabajo se estrelló justo antes de alunizar. Al final de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania derrotada quedó dividida en 2 territorios. Un lado a cargo de la Unión Soviética y otro dirigido por los Estados Unidos, Inglaterra y Francia. La misma división ocurrió en la capital, Berlín, donde se construyó un muro para evitar la huida de personas desde el lado comunista. Su trazado cortó de un día para otro 193 calles y 12 líneas de transporte urbano. 29 años después de su creación y ante las protestas en Alemania Oriental, Günter Schabowski, miembro del comité del Partido Socialista, anunció por error que el libre tránsito estaba permitido de inmediato. Miles salieron a derribar el muro. Era el inicio del final de la Guerra Fría.
El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó la primera bomba atómica sobre Hiroshima. La ciudad contaba con 350.000 habitantes, de los cuales solo 40.000 era personal militar. A las 8:15 de la mañana cayó la bomba, que destruyó el 90% de la ciudad, matando instantáneamente 66.000 personas. 3 días después, se lanzó otra bomba más potente sobre Nagasaki, con un poder destructivo de 20 kilotones de TNT. El número de muertos llegó a 300.000 y marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, en Hiroshima, justo en el punto de la explosión, se encuentra el Parque Conmemorativo de la Paz, como un símbolo y memoria de las víctimas. Imaginemos a David, una persona nacida en 1989. David tiene la misma edad que la World Wide Web, que es la red mundial creada por el inglés Tim Berners-Lee, y que todos usamos para navegar por Internet. Desde que David nació, se han creado 1.940 millones de páginas web, y con ellas, la revolución digital para la vida diaria. Es uno de los 3.8 mil millones de perfiles que usa las redes sociales para todo, hasta para encontrar el amor de su vida. Hoy, 1 de cada 5 parejas se conoce en la web. A David le parece más cómodo quedarse en casa, por eso pasa en promedio 5 horas a la semana comprando en línea. ¿Sabías que el precio más caro por un dominio para un negocio en Internet fue de $90 millones? Y aunque seamos más de 4.000 millones de usuarios conectados, el 52% del tráfico digital mundial es realizado por robots. En agosto de 1969 se realizó el Festival de Woodstock. 3 días de paz, amor y música. Inicialmente, la sede sería el pueblo de Wallkill, en Nueva York, pero debido a la oposición de sus pobladores, lo trasladaron a Bethel, a una granja alquilada por $75.000. Se esperaba la asistencia de 50.000 personas, pero ante la alta demanda y la incapacidad para poder cobrar la venta inicial, los organizadores decidieron convertirlo en un evento gratuito al que asistieron 450.000 personas. Entre la lista de importantes músicos que se presentaron, la sorpresa la dio un joven Carlos Santana, que cobró por su actuación solo $750. En 1939, Hitler necesitaba un pretexto para invadir Polonia. El 31 de agosto, 50 soldados alemanes, disfrazados con uniformes del ejército polaco, tomaron una estación de radio alemana y transmitieron un mensaje falso, anunciando que Polonia iniciaba la invasión de Alemania. Al día siguiente, a las 4:26 de la mañana del 1 de septiembre de 1939, se inició el Plan Blanco, en el que el ejército alemán, con el apoyo de 1.580 aviones, invadió Polonia. 3 días después, Francia e Inglaterra declararon la guerra a Alemania. Un ataque ficticio dio origen a la Segunda Guerra Mundial, el conflicto más grande de la historia que dejó más de 50 millones de muertos.